Bienvenido a este nuevo programa de Radio HM, queridos oyentes. Si conocieras el amor de Dios. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Hoy os quiero contar una historia que quizás nos vamos a ver muy reflejado en ella, bien sea como el padre de Roberto, nuestro protagonista de la historia, o como el mismo Roberto como hijo. Se trata de la relación que un padre tiene con su hijo y un hijo con su padre, y que desgraciadamente nos damos cuenta demasiado tarde de la verdad de esa relación. A veces no comprendemos como hijo lo que después comprendemos como padre. Por eso he querido relatar esta historia, para que nos demos cuenta del error que cometemos los hijos y también a veces los padres de no querer ver más allá de lo que vemos, sin profundizar en el por qué, o mejor dicho, para qué de cada momento de nuestra vida, antes como hijos y luego como padres. La historia dice así. El cartero extendió el telegrama. Roberto le dio las gracias y mientras lo abría, una profunda arruga surcó su frente. Una expresión de sorpresa más que de dolor. Palabras breves y precisas. Tu padre falleció. Entierro 18 horas. Mamá. Roberto continuó parado mirando al vacío. Ninguna lágrima, ningún dolor, nada. Era como si hubiera muerto un extraño. ¿Por qué no sentía nada por la muerte de su padre? Como un torbellino de pensamientos confusos, avisó a la esposa, cogió el coche y se fue venciendo los silenciosos kilómetros de ruta, mientras la cabeza giraba a 1000 por hora, con todas las imágenes y etapas de su vida vivida en esa relación que nunca entendió con su padre. En su interior no quería ir al funeral, y si estaba en camino era solo para que la madre no estuviera más triste. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien. La cuestión que sucedió entonces, cuando Roberto hace ya años se fue de su casa, es que al llegar al final del día y después de una lluvia de acusaciones por parte de su padre, Roberto había hecho las maletas y se fue, prometiendo nunca más poner los pies en aquella casa. A partir de entonces, tuvo un empleo razonable, casamiento, llamadas a la madre por Navidad, Año Nuevo o Pascua. Se había desligado de la familia completamente. No pensaba en el padre. Y la última cosa en la vida que deseaba era ser parecido a él. En el velatorio, pocas personas. La madre pálida, helada, llorona. Cuando vio al hijo, las lágrimas corrieron silenciosas. Fue un abrazo de desesperado silencio. Después, vio el cuerpo sereno envuelto por una manta de rosas rojas, como las que el padre le gustaba cultivar. Roberto no vertió una sola lágrima. El corazón no podía. Era como estar delante de un desconocido, un extraño, un qué sé yo. Se quedó en casa con la madre hasta la noche. La besó y le prometió que volvería trayendo a los nietos y a la esposa para conocerla. Ahora podría volver a casa porque aquel que creía que no lo amaba, su padre, no estaría más para darle consejos ácidos ni para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano. Le dijo la madre a Roberto: hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, pero infelizmente solo después que él se fue lo encontré entre las cosas más importantes que tu padre guardaba. Fue un gesto mecánico. Minutos después de comenzar el viaje, metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo. La luz mortecina del autobús le mostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Lo abrió, curioso, y páginas amarillentas aparecieron. En la primera página, arriba, reconoció la caligrafía firme del padre.
Esas palabras decían: nació hoy Roberto, mi hijo, casi 4 kilos, es mi primer hijo, un muchachote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que hojeaba, devorando cada anotación, sentía un dolor en la boca del estómago, mezcla de dolor y perplejidad, pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas, como si terminaran de pasar. Y siguió Roberto leyendo. Hoy, mi hijo fue a la escuela. Es un hombrecito. Cuando lo vi de uniforme, me emocioné y le deseé un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente de la mía, que no pude estudiar por haber sido obligado a hacer lo que no quería hacer. Para mi hijo deseo lo mejor. No permitiré que la vida lo castigue. Otra página decía: Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no da para ello, pero él la merece porque es estudioso y dedicado. Por eso pedí un préstamo para que tuviera su bicicleta, que espero pagar con horas extras. Roberto se mordió los labios al leer esto. Recordaba su intolerancia en las peleas para tener la soñada bicicleta. Si todos los amigos con más suerte económica tenían una, ¿por qué no podía tener la suya? Roberto sigue leyendo las palabras escritas de su padre. Es duro para un padre castigar a un hijo, y sé que él me podrá odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien. Fue así como aprendí a ser un hombre honrado, y esa es la única forma que sé acerca de educarlo. Ante esto, Roberto cerró los ojos y vio la escena cuando por causa de una borrachera hubiera ido a la cárcel. Aquella noche, si el padre no hubiera aparecido para impedirle ir al baile con los amigos, recordaba también el coche retorcido y manchado de sangre que había chocado contra un árbol. Por otro lado, parecía oír sirenas, el llanto de toda la ciudad, mientras 4 cajones seguían para el cementerio. Las páginas seguían con cortas y largas anotaciones, llenas de respuestas que revelaban, en silencio y tristeza, que el padre lo había amado. Recordó Roberto: mi padre escribía de madrugada, le encantaba escribir en la penumbra y el silencio de la noche, momentos de soledad, en un grito de silencio, porque era de esa manera como era él. Nadie le había enseñado a llorar y a dividir sus dolores. El mundo esperaba de él que fuera duro para que no lo juzgaran, ni débil ni cobarde. Y ahora Roberto estaba teniendo la prueba de saber y comprender que su padre, debajo de aquella fachada de fortaleza, tenía escondido un corazón tierno y lleno de amor. Ya en la última página, aquella del día en que Roberto se había ido de su casa que mencionamos anteriormente, decía: Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable si no hice más que intentar convertirlo en un hombre de bien? Mi Dios, no permita que esta injusticia me atormente para siempre, que un día Él pueda comprenderme y perdonar por no haber sabido ser el padre que Él merecía tener, por no haber sacado más mi sentimiento hacia afuera y verle dicho más veces cuánto lo quería. Después no había más anotaciones y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. Roberto cerró deprisa el cuaderno, el pecho le dolía y el corazón parecía haber crecido tanto que luchaba para escapar por la boca. Se levantó desesperado y salió casi corriendo porque necesitaba aire puro para respirar. La aurora rompía el cielo y un día comenzaba. Honre a su padre para que los días de su vejez sean tranquilos. Alguna vez había oído esa frase y jamás había reflexionado la profundidad que ella tenía. En su egocéntrica ceguera de joven, jamás había parado para pensar en verdades más profundas. Para él los padres eran descartables y sin valor, como los papeles que son tirados a la basura. Aquella etapa de su juventud, de poca reflexión, todo era placer, salud, belleza, música, color, alegría, despreocupación, vanidad. ¿No era él como un semidios? Ahora
El tiempo había envejecido a Roberto, lo había fatigado y también vuelto padre, aquel falso héroe como pensaba Roberto de su padre. De repente, en el juego de la vida, él era el padre y sus actuales contestaciones no satisfacían a sus hijos. Y ahora se pregunta Roberto, ¿cómo no había pensado en eso antes? Seguramente por no tener tiempo, pues estaba muy ocupado con los problemas de un cabeza de familia. La lucha por la supervivencia, la sed de pasar fines de semana lejos de la ciudad con ganas de profundizar en el silencio, apartado, sin necesidad de dialogar con sus hijos. Roberto, antes hijo y ahora padre, jamás tuvo la idea de comprar un cuaderno de tapa roja para anotar una frase sobre sus hijos, como lo hizo su padre, el que creía que no lo amaba. Jamás le había pasado por la cabeza escribir que sentía orgullo de aquellos que continúan su nombre. Justamente él, que se consideraba el más completo padre de la tierra. La vergüenza casi lo tiró con una lesión de humildad. Quiso gritar, procurando agarrar a su padre para besarle y abrazarlo. Encontró solo el vacío de un padre que murió en el odio y el rechazo de su hijo. Había una raquítica rosa roja en el jardín de su casa. El sol terminaba de nacer. Entonces, Roberto acarició los pétalos y recordó la mano de su padre podando y cuidando con amor a esa rosa que sí dejaban, a diferencia de él, amar por su padre. ¿Por qué nunca percibió todo esto antes? Una lágrima brotó de los ojos de Roberto como el rocío, y dirigiendo los ojos para el cielo dorado, de repente sonrió y se desahogó en una confesión. Si Dios me mandara a elegir, juro que no querría haber tenido otro padre que no fueras tú, papá. Gracias por tanto amor, y perdóname por haber sido tan ciego y no haberte dicho lo mucho que te quiero. Perdóname, papá, por no darte las gracias por todo lo que has hecho de mí. Un hombre hecho y derecho, un hombre de bien. Habla. Disfruta, abraza, besa, siente y ama a todas las personas que puedas ver y tocar. Aprovecha ahora que estás vivo y a tiempo, porque el mañana no se sabe cómo te vendrá. Hazlo ahora, en el presente, que es lo que de verdad tienes a tu alcance en este momento. Ama a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a todos. Dile y saca de tu corazón el amor que sientes por ellos. Y disfrútalos mientras puedas hacerlo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Que así lo hagamos. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz.